plenaria del Partido Revolucionario Institucional, del grupo parlamentario. ¿Cómo estará conformada la estrategia que impulsa el legislativo con este conflicto que se está dando en la zona sur de nuestro país, en la frontera, el asunto de los migrantes, que últimamente ha sido demasiado recrudecido por las situaciones que se han dado? Bueno, específicamente en la plenaria que llevaremos a cabo este fin de semana y primeros días de la próxima, vamos a analizar los diputados federales del PRI la agenda legislativa. Yo creo que uno de los temas fundamentales van a ser el asunto de las iniciativas que hay en materia migratoria, tanto en la Cámara de Diputados como eventualmente la minuta que se nos pueda enviar por parte del Senado respecto a una nueva ley de migración. A mí me parece que hay necesidad de revisar con amplitud la legislación en la materia, modernizarla, actualizarla y sobre todo configurar situaciones que tienen que ver con los hechos que actualmente estamos viviendo. No es posible que haya una violación abierta, descarada, impune de los derechos humanos de quienes por necesidades tienen que transitar por nuestro territorio con destino a los Estados Unidos en busca de una nueva vida o de opciones laborales y fundamentalmente provenientes de los países centroamericanos. A mí me parece que esto será un renglón importante que habremos de analizar. Diputado, es muy desafortunado que organismos internacionales nos estén señalando como uno de los países más peligrosos para el cruce de los migrantes, donde se sufren más violaciones a los derechos humanos y que parece ser que el gobierno federal pues hasta las últimas fechas ha reconocido que hay un problema en esta zona, en esta frontera. Sin embargo, pues a través del gobierno federal no hemos visto una respuesta, una solución o siquiera una propuesta para poder mejorar estas condiciones. ¿Cuál sería el llamado del legislativo hacia el ejecutivo en este sentido? Así es, siempre vemos actitudes a la saga, con falta de oportunidad, posiciones mediáticas por parte del gobierno federal, siempre a bote pronto, dando respuestas cuando el problema ya nos estalló, cuando el problema ya hizo crisis, porque pues esto deriva de una falta de visión de políticas de Estado con respecto a los diversos problemas. Ya vemos el asunto de materia de seguridad pública, no más para señalar el de mayor evidencia. Y me parece que ahora ya a 4 años de administración, más de 4 años de administración federal, que apenas empiecen a repuntar planteamientos sobre lo que puede ser una política en materia migratoria por parte del gobierno federal, a tomar medidas al respecto, a verse rebasados por parte de organismos internacionales, de gobiernos extranjeros respecto a la problemática que tenemos en nuestro país y que no atinamos ni siquiera, ya no a resolver, sino ni siquiera a entender, pues me parece sumamente grave. Creo que está el gobierno federal ayuno de propuestas, ayuno de políticas y creo que está a la saga. En ese sentido, pues creo que en nuestra plenaria abordaremos este asunto, pero sí habrá que señalar que el gobierno federal está reflejando incapacidad, ineptitud, inexperiencia en muchos de los renglones de la vida nacional y el aspecto migratorio no es la excepción. Diputado, ya para finalizar, ¿qué va a pasar con este llamado a la comparecencia del secretario de Gobernación y del titular de Migración respecto a esta problemática que se está dando? Tenemos previsto las comparecencias en los próximos días del comisionado del Instituto Nacional de Migración, del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para abordar esta problemática de manera conjunta y a partir de ahí insistiremos en la necesaria comparecencia del secretario de Gobernación y me parece que hay que reflejar un debate serio, hacer un diagnóstico claro y sobre todo de cara al país saber dónde estamos parados, hacia dónde vamos en materia de política migratoria. No se trata de preguntarle al secretario de Gobernación asuntos que son de la incumbencia de funcionarios menores, sino de discutir con él cuáles nuestros niveles de corresponsabilidad en el asunto y de manera particular qué ha hecho el gobierno federal y cuáles son los lineamientos del gobierno federal en materia de política migratoria que, insisto, no los veo y si hay, yo creo que son totalmente ineficaces y están rebasados.
Una última pregunta. En relación a las últimas declaraciones o la postura más bien que ha tomado el secretario Blake Mora, que es claramente electoral, claramente partidista, ¿cuál sería su opinión al respecto? Porque parece ser que esto no ayuda mucho a la gobernabilidad del país. Bueno, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el gobierno federal es ponerse a la cabeza de un partido político, de su partido político Acción Nacional, para que de ahí fijar posiciones y acciones al respecto. Me parece que contaminar el manejo de la política interior con criterios político-partidistas y con subyacentes intenciones electorales, pues viene simplemente a complicar el manejo de los asuntos y a propiciar falta de acuerdos y de consensos con las demás fuerzas políticas. Yo creo que un grave error que ha cometido el gobierno federal es politizar el asunto de la seguridad pública, imputando responsabilidades a gobiernos anteriores, queriendo mezclar al PRI con el crimen organizado, cerrando oídos ante cualquier señalamiento y crítica a su política en materia de combate al crimen organizado por un prurito de orden político. Me parece que por este camino de utilizar a las políticas del Estado con criterios políticos partidistas es simplemente dar al traste con la conducción de un país y con la posición que debe tener el Ejecutivo Federal, que es de estadista y no de vanguardia de su partido Acción Nacional. 61ª legislatura.